Hola, ¿cómo están? Estamos en Purmamarca, provincia de Jujuy, a 2.400 metros de altura, en este marco imponente, rodeado de cerros, de montañas, realmente majestuosas. En la cancha de fútbol del Club Santa Rosa. ¿A qué vinimos? Vamos a tratar de comprobar la hipótesis o tratar de aproximarnos lo máximo posible, a modo de ejemplo, la hipótesis que Daniel Pasarela conjeturó cuando Argentina perdió 2-0, la selección de fútbol argentina perdió 2-0 con Ecuador en Quito, en el estadio Atahualpa, jugando a 2.800 metros de altura. Estoy tranquilo, creo que hicimos lo que estaba dentro de nuestras posibilidades, no podíamos hacer más. Y no puedo juzgar táctica ni estratégica ni individualmente a mis jugadores hoy aquí. ¿Sabés lo que me sorprendió? La tremenda imprecisión que había. Inclusive en las pelotas paradas siempre iban muy pasadas, porque la pelota no dobla. Evidentemente, ustedes vieron que, digamos, los centros, los corners, el cambio, la pelota evidentemente no dobla. Y bueno, como no tuvimos... ¿Cuántas veces nuestros estudiantes manifiestan cierto grado de problema cuando tienen que correctamente conjeturar una hipótesis? En este caso, lo que vamos a hablar en el día de hoy y tratar de hacer de alguna forma alguna demostración en este lugar tan imponente, estamos en Purmamarca a 2.400 metros de altura. Y recordemos siempre que el hecho de no jugar en el llano, de jugar en altura, trae varias complicaciones, principalmente por un fenómeno que vamos a explicar, que es el efecto Magnus. Vamos a profundizar exactamente en lo que es el efecto Magnus, pero también lo queremos complementar con contenido específico del plan de estudios de la materia Redes de Comercio Internacional y Tecnologías de la Información, cuando nuestros estudiantes, a través de relatorías argumentativas, tienen que conjeturar no solamente una hipótesis, sino una hipótesis ad hoc o diferentes tipos de hipótesis que tenemos dentro de la currícula. Para eso, en este lugar tan majestuoso, tan imponente, en esta cancha de fútbol, en el medio de estos cerros, de esta montaña, en Purmamarca, Jujuy, vamos a patear, a desarrollar unos pequeños tiros y vamos a tratar de demostrar qué es lo que nos sucede acá a 2.400 metros de altura. Entero de labios quebrados, zampoñas y quenas sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza, perdido en la noche el silencio. ¿Cómo podemos resolver esta problemática de aprendizaje a través de la transposición didáctica? Sobre un tema a veces tan complejo o a veces difícil para ellos, de lo que es conjeturar una hipótesis y más para que puedan llegar a comprender una hipótesis ad hoc. Y a partir de ahí empezar a relacionarlo con lo que es el efecto Magnus de la lógica clásica, del campo disciplinar de la física, la concepción de lo que es también una hipótesis ad hoc, de este mismo paradigma cientificista, lo que es la lógica de la complejidad de Edgar Morin y otros pensadores físicos también, y también poder relacionarlo con las lógicas paraconsistentes que vamos a profundizar un poco del pensamiento de Rodolfo, o vinculado al pensamiento de Rodolfo Busch. Para esto le comienzo a comentar a través de este relato que fui jugador de fútbol profesional, que jugué en diferentes clubes o equipos de primera división del fútbol argentino, también jugué en el extranjero. Pero no quiero ser autorreferencial, como sucede muchas veces, que vemos a través del bombardeo de información y de hablar exactamente de experiencias propias, sino, a modo de ejemplo, les comento una anécdota que combina todos estos elementos anteriormente mencionados. Una experiencia específica cuando jugamos en Potosí, que es uno de los estadios más altos del mundo. Tuvimos una invitación cuando jugaba en las inferiores de Vélez Sarsfield para jugar en Bolivia contra la selección boliviana que se estaba preparando para un Mundial Sub-17. Fuimos a jugar a Bolivia y a uno de los estadios más altos del mundo, a casi 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Esa ciudad se llama Potosí y en ese estadio normalmente juega el equipo homónimo
Real Potosí. La cuestión es que comenzamos a calentar y ya en pleno precalentamiento no teníamos o no nos habíamos adaptado exactamente a la altura, por lo que conllevó en algunos compañeros, jugadores de equipo, algunos mareos, otros vómitos, malestar para jugar, mucho cansancio, mucho ahogo, lo que no permitía salir adecuadamente a jugar ese partido por una falta de acostumbramiento y adaptación a la alta altitud. Salimos a jugar el primer tiempo, la verdad que nos costó un montón y fue realmente un primer tiempo deplorable, se jugó muy mal, no estábamos adaptados a esas condiciones ambientales y terminamos un primer tiempo perdiendo 2-0 con la selección sub-17 boliviana. A lo que en el entretiempo, nuestro director técnico, para arengarnos, para motivarnos, conjetura la famosa hipótesis similar a Daniel Pasarela para poder corroborar o para poder justificar lo que nos estaba sucediendo en el campo de juego. La hipótesis que había conjeturado nuestro director técnico de Vélez Sarsfield era similar a la hipótesis, o la tomó prestada, digamos, de Daniel Pasarela cuando en el Estadio Atahualpa de Quito, en Ecuador, que Argentina perdió para las eliminatorias para el Mundial del 98, 1996, 2-0 en la altura. ¿Sabés lo que me sorprendió? La tremenda imprecisión que había. Inclusive las pelotas paradas siempre iban muy pasadas, porque la pelota no dobla. Evidentemente, ustedes vieron que, digamos, los centros, los corners de chance, la pelota evidentemente no dobla. Y bueno, como no tuvimos... ¿Cuál es la hipótesis que conjetura Pasarela? La hipótesis es, en la altura la pelota no dobla. Lo mismo hizo mi director técnico de fútbol. Pero en ese entretiempo, y ante nuestra desazón, nuestra incertidumbre, nuestra experiencia, porque era la primera vez que jugábamos en la altura, el capitán de equipo lo observa y lo escucha atentamente y lo que hace es contestarle de la siguiente manera. Usted dice que la pelota en la altura no dobla, pero cuando yo, por ejemplo, fui a tirar un córner y sopló un viento muy fuerte, la pelota tomó una curvatura y es más, y esa misma curvatura provocada por el viento en su trayectoria, que modifica la trayectoria, en realidad casi llegó a ser un gol olímpico. Y nosotros que estábamos esperando el cabezazo, es decir, cabecear la pelota para concretar el gol en el área, podíamos observar que nuestro compañero estaba diciendo algo bastante lógico, bastante comprobable, como lo podíamos ver en el campo de juego. Ahora, ¿qué le estaba diciendo? ¿O qué es lo que logró mi compañero? En sí, o este capitán del equipo, decirle al director técnico. Lo que estaba realizando en ese momento era refutándole la hipótesis. La hipótesis que la pelota en la altura no dobla, pero en esa consecuencia observacional, que todos éramos testigos, ¿qué había pasado? El capitán del equipo le había refutado a mi técnico la hipótesis general que había conjeturado. Entonces, si tenemos esto mismo, que llevarlo al método científico o relacionarlo como lo hubiese dicho Popper, lo vamos a decir de la siguiente manera. El capitán de mi equipo había aplicado un modus tollens refutándole la hipótesis al director técnico. Aplicando el razonamiento hipotético deductivo, por ejemplo, de Popper, conjeturamos la hipótesis, o podríamos conjeturar la hipótesis de la siguiente manera. Si en altura la pelota no dobla, entonces si algún jugador patea una pelota en una cancha de fútbol en la altura, testeo empírico, entonces la pelota continuará su trayectoria, línea recta y no curvará su dirección. Volviendo a la parábola, es evidente que ni el capitán ni el director técnico necesitaban hacer este testeo empírico para poder probar. Pero lo anecdótico era que mi director técnico no sabía exactamente cómo sería el proceso para no quedar expuesto ante el equipo, simplemente ante el capitán. El capitán de mi equipo no tenía mucha instrucción formal, pero tenía esa picardía que tiene el jugador argentino, propio de nuestra idiosincrasia, propio de nuestra zona rural. Para no quedar expuesto, entonces el director técnico, no pasar vergüenza, para decirlo a lo criollo, conjeturó una hipótesis ahora. La pelota en la altura no dobla, a menos que sople el viento.
Esto nos causa gracia, pero no es más ni menos lo que hacen todos los científicos cuando ven amenazadas sus hipótesis o corren el riesgo de ser refutadas, como lo hacía mi compañero de equipo. Una hipótesis ad hoc, como decía anteriormente, es una hipótesis que utilizan los científicos cuando ven amenazada o corren el riesgo de que la hipótesis o la teoría expuesta pueda ser refutada. La diferencia entre mi director técnico y lo que haría un científico es que el científico en este caso explicaría los porqués y los fundamentos y seguiría conjeturando hipótesis ad hoc sucesivamente para que no corra el riesgo de ser refutada. Para Popper, a través del falsacionismo, o el mismo falsacionismo es una forma para que la ciencia evolucione y se siga desarrollando. La metodología consiste en refutar o en buscar la forma de refutar, es decir, lo que hacemos es aproximarnos lo más posible a ese grado de corroboración de la hipótesis. La tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra. Ese es un respiro. Siento que en el viento huyen, El efecto Magnus es un efecto completamente que está relacionado a la física, es decir, a ese campo disciplinar. Por eso, cuando un jugador de fútbol patea una pelota, es considerado un tiro de chanfle o con comba. El objeto es la pelota de fútbol y el fluido va a ser el aire. Por eso, volviendo a mi querido capitán de equipo y retomando la experiencia que he narrado anteriormente, lo que podemos ver que a través de la hipótesis ad hoc se abre otro tipo de paradigma, que podríamos llamarlo el paradigma de la complejidad, ya que a través de este mismo no trabajamos sobre un solo nivel de realidad, de la lógica cientificista, sino que hay varios campos disciplinares que también participan en todo este fenómeno, o tan simple fenómeno como fue de un tiro de esquina o córner, como llamamos vulgarmente en el fútbol, para poder, digamos, adentrarnos o apropiarnos de este fenómeno, comprenderlo de una mejor forma. En la lógica de la complejidad podemos interpretar que son varios procesos que participan de este fenómeno. Podríamos decir que hay una explosión disciplinar, porque son varios campos disciplinares, no solo el de la física, sino también el de las ciencias de la vida, que pueden ser la biología, las ciencias ambientales, entra también las ciencias de la psicología del deporte, ¿no? Entendiendo qué es lo que sucedería a ese jugador en ese momento a través de su motivación, de sus opuestos básicos subyacentes, que hacen también al jugador de fútbol como todo ser humano. También lo que queremos poder vincular a través de este ejemplo, y para nosotros aparece, es el pensamiento de las lógicas paraconsistentes, que son lógicas que vienen a complementar. Es decir, las lógicas paraconsistentes lo que dicen es que no existe solamente un nivel de realidad, ¿bien? Sino que vienen a complementar, que vienen a ser un complemento a este único nivel de realidad. Entonces, a través de las lógicas paraconsistentes, vamos a profundizar o tratar de relacionarlo con el pensamiento de Rodolfo Busch, desde su dualismo, y poder tratar de comprender que no existe un solo nivel de realidad del principio de la lógica cientificista clásica, sino que hay otros niveles de realidad. Pueden ser a la vez otros, pueden ser un tercer nivel, un tercer incluido, un cuarto incluido y así sucesivamente. Que hay una lógica dualista, es decir, que dos términos, dos opuestos, si bien cuando se enfrentan, no solamente al enfrentarse, cuando chocan, siempre se supera uno. En este caso, lo que plantea Rodolfo Busch, que son dos términos que pueden convivir a la vez. Y queremos también encontrar a través de la teoría de la complejidad o del pensamiento de las lógicas paraconsistentes, es que no solo hay un nivel de realidad, sino que hay diferentes fenómenos que interaccionan en el mundo en forma interdependiente e interdisciplinariamente, lo que hacen una concepción o lo que nos dan como resultado una concepción holística de esta actividad narrada, para que puedan entender que hay otra forma, otra visión, se asciende al Renacimiento,
la ciencia, la filosofía, lo místico, la magia, lo sagrado, la religión, la medicina, la música, donde todos estos campos confluían en un todo para entender el sentido de la existencia del ser humano en el cosmos. Les dejo, para finalizar, dos frases para terminar este pequeño especial. El pensamiento complejo no termina con el asombro. Todo me asombra, como dice Edgar Morin, y solo se conoce para vivir un mero hecho. Trayendo amores y silencios de las peñas que encierran el sol en tu corazón. Entra y ramos de luna, zampoñas que en el viento huyen en viaje, buscando un cielo, un cóndor va como mi ser resucitará buscando la luz. La, 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 Vendero de labios quebrados, zampoñas y quenas sonando, antiguo respiro en la boca. Recuerden que el paisaje siempre nos modifica el pensamiento, nos modifica nuestra forma de ser y modifica también el juego. Vengan un poquito más para acá a la barrera. Ahí está. Vamos a jugar. ¿Listo? Una, a las dos. Le voy a pegar con mucho efecto a la pelota, ¿eh? A ver si realmente hace el efecto y corroboramos la hipótesis. Como dijo Pasarela, ¿no? En la altura la pelota no dobla. Dijo lo mismo. Vamos a ver, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Vamos. Rafael Longo que va a sacarla, le queda a Pisicini, está Agustín, va Agustín el derechazo, gol. ¡Gol! ¡De Midland! Erró Longo, acertó Pisicini, a los 22 gana el Ginebrero 1-0. Pelotazo largo de Claudio Paz. Corre por esa pelota Agustín Pisicini. Abre por la izquierda con Romero. Espera Pisicini. Pisicini. Gol. ¡Gol! La media vuelta de Pisicini. Pared brillante que enhebró el 9 Funebrero, que continuó con el volante en el Seriani y terminó con la definición magistral de Agustín Pisicini. Le dio a Midland la chance de conseguir el segundo gol. A mi querido amigo Pablo Tampakis, tan enojado, ¿eh? Ahí va Pisicini con el tiro de los 12 pasos. La carrera de Pisicini, el remate. ¡Gol! Gol de Midland. 37 de la segunda etapa. Pisicini de penal descuenta.